Hola, hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy les traigo un libro de neurología del Dr. Oliver Sacks, titulado El hombre que confundió a su esposa con un sombrero y otros relatos clínicos. Un libro escrito allá en 1973 y que resulta ser el cuarto libro de este doctor británico. En su tiempo, Sacks fue un médico renombrado, profesor y escritor, a quien el New York Times le llamaba el poeta laureado de la medicina. Sacks es mejor conocido por sus memorias o Awakenings del 73, en las que explora la historia de la epidemia de la encefalitis letárgica. En 1990, la historia se adaptó a una película aclamada por la crítica protagonizada por Robin Williams como Sacks y Robert De Niro como su paciente. Como escritor, Sacks muestra un conocimiento increíble de la neurología, la historia del campo y las teorías y prácticas médicas de los neurólogos. En sus numerosas historias de casos y memorias, Sacks busca hacer accesible el material complejo a través del uso de la narración. En otras palabras, a pesar de que el autor utiliza una terminología sobre neurología o sobre medicina compleja, realmente el libro está diseñado o está escrito para ser accesible al público en general. Realmente, en los casos en los que Sacks no tiene respuestas fáciles y plantea preguntas filosóficas sobre lo que significa ser un ser humano. Sacks cita a menudo a filósofos como Wittgenstein y Nietzsche, y también se refiere a las obras de escritores de ficción como Jorge Luis Borges para ayudar a los lectores a comprender las condiciones neurológicas o cómo estas condiciones neurológicas pueden llegar a afectar la experiencia de vida de las personas, o en este caso de sus pacientes. Todo esto, la narrativa, las metáforas y las comparaciones, llegan a ser el libro bastante atractivo. En lo personal a mí me atrapó desde el título, básicamente. Bueno, realmente el libro me fue recomendado en un curso que tomé de introducción a la psicología y la verdad el título, como ya dije, fue lo primero que me atrapó, y más adelante ellos explican a grandes rasgos de qué va el libro. La narrativa llega a ser bastante atractiva y te llega a atrapar debido a la forma en que están narrados los casos. Son narrados de una forma tan casual, tan cotidiana, como si fueran pensamientos del doctor, como un diario personal que te va describiendo cómo se encuentra o cómo va interactuando con estos pacientes. Y también lo que llega a hacerlo bastante atractivo en la narración son las preguntas que nos llega a plantear, preguntas filosóficas sobre cómo el cuerpo humano llega a funcionar, cómo es que el cerebro llega a controlar, cómo es que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso termina controlando todo nuestro cuerpo a fin de cuentas. Y llega a haber historias bastante curiosas, por ejemplo, personas que recuerdan cosas que ocurrieron hace 30 años o de sus amigos, pero cuando les preguntan sobre algún evento bastante traumatizante, creen que sigue ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, el de un ex soldado, un ex marino, que recuerda cosas de su infancia con suma facilidad, pero cuando le preguntan qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, él sigue pensando que la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y que seguían en combate. Y bueno, también el doctor Oliver Sacks señala en su libro que una de sus palabras favoritas de la neurología es la palabra déficit. Y él explica que se debe a que la mayoría de los estudios neurológicos que se habían realizado hasta ese momento estaban enfocados en el hemisferio izquierdo del cerebro, porque es el área que procesa el lenguaje. Es decir, si algo está fallando, nos vamos a dar cuenta prácticamente o de inmediato. Sin embargo, las lesiones en el hemisferio derecho son igualmente comunes, aunque a menudo se presentan como más extrañas. Y en esta colección, Sacks nos quiere transmitir 24 historias de sus pacientes que experimentaron lesiones cerebrales o algún tipo de afectación neurológica inusual. Y entonces Sacks las agrupa en 4 partes. El libro va a estar dividido en 4 partes, lo cual me gusta mucho porque está de esa forma ordenada. Entonces las divide en pérdidas, excesos, transportes y el mundo de lo simple. Así lo menciona. Y entonces Sacks estructura el historial de cada
caso en capítulos individuales para transmitir las cualidades e historias pues únicas de cada paciente, haciéndolos así completamente humanos para el lector. ¿A qué me refiero con que los está haciendo humanos? Pues que estas personas realmente, pues en su época pues, se podría considerar que estaban locas, que tenían algún tipo de discapacidad y pues realmente son humanos y lo único que tienen es que están, pues tienen un complejo distinto en su cerebro. Eh, entonces, pues lo que nos ayuda a que Oliver Sacks divida el libro en 4 partes, que también compara a los pacientes neurológicos con figuras arquetípicas pues, de las fábulas clásicas. Como ya mencioné, hace mención a Jorge Luis Borges, entre otros autores también de ficción, y nos va explicando a lo largo del libro cómo estas historias neurológicas pues aluden a casos como cuentos literarios para enfatizar la naturaleza pues fantástica de la experiencia de sus pacientes. Y también bueno, me he dado cuenta es que Oliver Sacks se refiere con frecuencia a su colega y predecesor Luria, A.R. Luria, que fue un neuropsicólogo ruso cuyas teorías sobre neurología surgieron del tratamiento de pacientes durante la Guerra Civil Rusa. Y este otro neuropsicólogo, Luria, influyó en la comprensión médica de la neurología de Sacks y enseñó que un paciente es más que una mente. Pues sí, aquí empezamos a ver la complejidad que involucra a analizar a una persona, ya desde el punto de vista quizás médico, y pues ya ahora meternos en su mente, pues sí nos va a causar pues una gran complejidad analizar a las personas. Y también el autor adopta un enfoque como que intenta romantizar ¿sí? la neurología de Luria y ver estos estudios de casos en lo que él llama una intersección o una interacción de hechos y fábulas. Entonces, en esa interacción que Sacks considera la forma en que el daño cerebral y otras condiciones neurológicas interfieren con las almas de sus pacientes, y como neurólogo busca formas de ayudar a los pacientes a rehabilitar todas sus partes. Y pues a grandes rasgos nos vamos a encontrar en el libro, al menos en la primera parte, en la de pérdidas, pues nos van a mostrar casos extraños en la que las personas olvidan cosas, olvidan eventos, el cerebro actúa de formas muy curiosas y esas personas que quizás ni siquiera se dan cuenta que olvidaron algo, pues el cerebro mete información, pues inventa una nueva información para compensar esa pérdida. Nos vamos a ir viendo, vamos a ir viendo casos de amnesia, no es como tal Alzheimer, pero vamos a ver algunos tipos de amnesia, algunos síndromes que se llama el síndrome de Korsakoff, el cual evita que las personas generen nuevos recuerdos. Y también nos vamos a ver como algún tipo de agnosia. Agnosia pues viene de que no se tiene conocimiento. Y de ahí vamos a ver que también va a haber que las personas quizás pueden identificar objetos, ¿no? Por ejemplo, saber que es una computadora, bueno, en este caso, saber que era una máquina de escribir, saber que era una libreta, pero cuando se trata de identificar rostros ya no les es posible identificarlos. Entonces, es lo que de esto nos va a ir hablando el libro, pues de casos clínicos. En la parte de excesos, también nos vamos a encontrar con problemas neurológicos ya a nivel motriz, en las que unas personas no pueden encontrar su centro, es decir, su centro de gravedad, por lo cual les es imposible pues caminar porque pierden, su cerebro ha perdido la noción de que también tiene otras extremidades como las piernas, entonces olvidan cómo caminar. Nos vamos a encontrar con otro tipo de casos ya en general, y para muchos casos, creo que a mí me resultó en lo personal un poco decepcionante, y es una alerta de spoiler, que el autor no tenía solución para la mayoría de los casos que vemos. Entonces, mientras iba leyendo, me llegó a decepcionar esa cuestión, pero conforme lo vi ya leyendo, bueno, ya viéndolo en retrospectiva, perdón, creo que es más bien un libro filosófico sobre qué tan poderoso es el cerebro como tal, lo que llega a crear por sí solo para compensar algunas deficiencias, pero también esta cuestión
romántica en la que no conocemos casi nada del cerebro y estábamos en esa época al menos en pañales sobre la neurología. Y actualmente, bueno, yo no soy médico, así que no sé qué tan avanzado ya esté la neurociencia, pero sí hay bastantes cosas que nos restan por descubrir, incluso dentro de nosotros mismos, dentro del cuerpo humano. Pues bueno, esta es la recomendación del día de hoy, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, del doctor Oliver Sacks. Un libro bastante curioso, divertido hasta cierto punto, pero que también llega a ser algo fuerte debido a la narrativa o a las experiencias que nos cuenta de estos pacientes y que llega a empatizar, bueno, uno llega a empatizar con ellos y decir, o se queda pensando sobre, pues sí, cierto, cómo le habrán hecho para vivir, cómo sus familiares les habrán ayudado. Entonces es una buena lectura y sí, como mencioné al principio, puede que sea un poco amenazadora con los términos médicos que se utilizan, pero el autor pues se esfuerza porque sea un libro pues apto para el público. Muchas gracias por escucharme y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente recomendación. Tengan buena tarde, buena noche o buen día. Hasta la próxima.